Buenas noches, bienvenidos a Conexiones. Es miércoles 10 de mayo de 2017. Un saludo cordial a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión en las plataformas digitales a través de fanpage TVO Oriente, TVO Canal 23, para que usted nos pueda ver también en el Twitter, en la cuenta de Twitter y del fanpage de Will Salgado también tiene la otra opción. Además de que puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces vernos en cualquier país en el mundo. Este es un día también muy especial y queremos dedicarlo también a las madres, sobre todo aquellas que se esfuerzan diariamente por poder sostener a su familia, las madres solteras, las madres solas, que hacen un esfuerzo sobrehumano por poder crecer a sus hijos y poder darles la oportunidad que no tuvieron ellas. Saludos cordiales entonces para todas las madrecitas en nuestro país en esta fecha muy particular. Vamos a ir un poco a lo que tenemos esta noche para análisis con nuestro invitado. Lo vamos a estar mostrando un poco en pantalla, acá en el full pantalla, para que vean un poco sobre los temas que estaremos analizando. NICA Act, que llega al Senado de los Estados Unidos, un poco este es el tema que está en agenda. También esta semana el presidente de Costa Rica ha hecho una gira a Europa, particularmente a España, una visita oficial a España, y el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, que ha expresado preocupación por el proceso de rearmamentismo de Nicaragua, sobre todo porque ha realizado ejercicios combinados con la flota rusa en esas aguas. Ese es un poco el detalle. También tenemos más sobre estas implicaciones que va a tener esta posibilidad de que se apruebe este proyecto de ley en el Congreso, en el Senado, en Estados Unidos. Esta es una investigación que ha desarrollado el Confidencial de Nicaragua. Hay a modo de pregunta, modelo COSEP o el régimen de Ortega, detalles un poco de cómo se está gobernando ese país entonces. Bueno, este es un mapa, desde luego, de la ubicación estratégica de este país. El Congreso de Estados Unidos, que recorta ayuda en 12% a la región, estamos hablando de la región centroamericana. De manera particular, esto tiene que ver y afecta también a los países del Triángulo Norte, llámese Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en esto, pues, como es regional, tendrá alguna implicación para Nicaragua. Ese es el detalle, lo que tenemos ahí, un poco lo que ha ocurrido. Bueno, insistimos ahí sobre la parte del Confidencial en Nicaragua, que habla sobre esta situación. Pues bien, queremos agradecer esta noche que está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, Álvaro Sevilla. Él es el presidente del Comité de Solidaridad Estados Unidos-Nicaragua. Álvaro, bienvenido, buenas noches, un gusto. Muchas gracias, William, por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia en este día tan significativo como es el Día de la Madre en El Salvador, a la cual yo les envío mis más calurosas felicitaciones y congratulaciones a esas madres tan especiales. Hago mía tus palabras en este sentido. Bien, perfecto. Álvaro, vamos a hacer un análisis entonces en términos generales sobre lo que está pasando, cuál es el contexto que está viviendo en este momento Nicaragua. Después podemos entrar quizás un poco a los detalles, sobre todo lo que hemos seguido hablando ahí, porque creo que hay varios enfoques, ¿no? La parte económica, política, social, militar que puede tener en evolución Nicaragua. Pero ¿cómo se puede ubicar en el análisis general para comenzar? Bueno, Nicaragua es una democracia real en el sentido que tiene una familia real gobernante. Nicaragua es un país en el cual es un ejemplo claro ante las democracias, verdaderas democracias del mundo, sobre cómo un sistema puede ser corrompido, cómo un sistema puede ser robado, cómo un sistema puede ser asaltado ante el verdadero voto popular, ante la verdadera elección de un pueblo. Eso es lo que nosotros tenemos en Nicaragua actualmente, que obviamente está perfeccionando el sistema que rige en la isla de Cuba. Es un sistema que se está perfeccionando, ¿verdad?, en cuanto a eliminar los poderes independientes del Estado democrático. Los ha eliminado absolutamente. Pero tal parece lo que está ocurriendo, por ejemplo, bueno, lo que ha ocurrido desde luego que se conoce más, Cuba, Nicaragua, Venezuela, tiene sus matices. Pero en el caso particular de Nicaragua, Venezuela, un poco parece que es la utilización de los modelos democráticos. Pero después, no sé si llamarle perversión, pero lo que hay es la utilización del sistema democrático para después esto se convierte en otra cosa. ¿Hay una especie de mutación o no? En el caso de Nicaragua, por ejemplo. Es que verdaderamente hay una perversión del sistema democrático. Cuando un partido político toma lo que es la Corte Suprema de Justicia, cuando un partido político toma el Tribunal Supremo Electoral en Nicaragua, cuando un partido político
toma con absoluta tranquilidad lo que es la Asamblea Legislativa de un país, entonces ese sistema ya no es democracia, es una dictadura democrática. En el caso de Nicaragua, es una dictadura de una sola familia. Esta dictadura de una sola familia entronizada en el poder, donde el presidente es Daniel Ortega Saavedra, la vicepresidenta es Rosario Murillo, los hijos detentan cargos ministeriales dentro del mismo Estado nicaragüense. En Nicaragua, los miembros de la Corte Suprema de Justicia son elegidos por decisión del presidente, no por decisión de la Asamblea Legislativa. Eso es una muestra de que el sistema está totalmente pervertido. A eso se debe las reacciones internacionales que Nicaragua está comenzando a sufrir. Estas reacciones internacionales están comenzando a venir de los Estados Unidos, como lo es el NICA Act. Y precisamente vamos a pasar a ese punto. Mientras tanto, quiero solo recordarles a nuestros televidentes quién es nuestro patrocinador principal de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de nuestro país. Dicho esto, a ver, Álvaro, entonces pasemos ya a ese punto medular, ¿no? Porque la introducción, digamos, era un poco para ubicar el contexto rápidamente. Pero vaya, lo que tenemos ya es, con esta posibilidad, es un anteproyecto de ley, ¿no? Todavía no ha sido aprobado, se está considerando la aprobación en Estados Unidos, ¿no? En el Congreso. Lo que sucede es que el sistema bicameral de los Estados Unidos ya lo aprobó en lo que es en la Cámara de los Representantes, eso serían los diputados. Esto ya fue aprobado con voto absoluto de los más de 414 representantes que tiene el Congreso norteamericano en la Asamblea. Pero esto sería como la primera fase. Ya fue aprobado. Ahora está en la segunda fase, donde en el camino se indica que la han endurecido más en el Senado norteamericano. ¿Es posible todavía hacerle modificaciones en ese proceso? Desde luego, el Senado de los Estados Unidos tiene esa potestad. En tanto no sea aprobado finalmente, o sea, obviamente. Exactamente, en tanto no se apruebe finalmente, el Congreso norteamericano lo va a aprobar. Pues, ahora, en palabras sencillas, como para que vaya entendiendo nuestra audiencia, estamos hablando de un anteproyecto de ley que lo que va a hacer es condicionar. Lo que va a hacer es prohibirle al gobierno de los Estados Unidos realizar aportes financieros que vayan dentro de las instituciones financieras internacionales, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, que es donde nuestro... Exacto, a eso quería llegar, porque, pero, a ver, el Banco Mundial, el BID, por ejemplo, el BCIE, en tanto tenga canalización de fondos norteamericanos. No pueden ser utilizados. Pero, pregunto, es decir, ¿estos organismos financieros internacionales podrían siempre gestionar recursos para Nicaragua mientras no sean esos fondos provenientes del gobierno norteamericano? ¿O estamos hablando de que finalmente es un cierre de válvula en general? O sea, por el peso de la economía gringa. Lo que sucede es que el principal país que aporta dinero para estos bancos de desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, el principal país que aporta dinero es el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, cuando tu principal donante tiene un bloqueo de ley que prohíbe el uso de su fondo, está cerrando las válvulas para que estas instituciones financieras no presten dinero con fondos norteamericanos del principal donante. Pudieran en todo caso utilizar fondos de otros países, pero se considera que estás actuando en contra de tu principal socio. Sí. De acuerdo. Ahora, Álvaro, ¿qué tipo de implicaciones va a tener esto para el ciudadano común y corriente en Nicaragua? Es decir, ¿de qué manera va a llegar ese golpe, digamos, en términos económicos? ¿Cómo se traduce? ¿De qué forma? Puede considerarse lo primero que se va a dejar ir es una devaluación de la moneda. O sea, la estabilidad económica que goza el país. Es como un efecto inmediato. De inmediato. El segundo va a ser que fondos que se utilizan para construcción de hospitales, que provienen del Banco Interamericano de Desarrollo, que provienen del Banco Mundial para construcción de presas hidroeléctricas, para construcción de carreteras, no van a poder utilizar fondos provenientes de esto. Entonces, el ciudadano común y corriente no va a tener energía, su transporte va a ser mucho más difícil lograr esto. Esos son los golpes que va a recibir. Obviamente, o sea, el industrial nicaragüense, el comercio nicaragüense va a sufrir
va a tener que reducir empleos. Va a haber más desempleo en Nicaragua. Porque las industrias que también reciben financiamientos de estos bancos para ampliaciones industriales, correcto, ¿verdad? No van a tener dinero proveniente de estos bancos de desarrollo. Entonces, va a haber menos oferta de empleo. Inclusive va a reducir la oferta de empleo actual que existe en Nicaragua. Y esto no es especulación, es decir, una vez que eso entrara en vigencia es en directo. cuanto el Senado lo apruebe, va a pasar a la firma del señor presidente Trump, que obviamente, de acuerdo a su posición económica que él tiene y a su posición política internacional, ¿verdad?, no va a obviar hacer una promoción de la democracia, porque es realmente el fondo de la NICA Act es promover la democracia en Nicaragua, que ha sido pervertida por el sistema de gobierno. Pero antes de comenzar la entrevista hablábamos un poco, es decir, Ortega en un momento determinado sí puede dar señales de buena voluntad, de lo que sea, de decir, bueno, puedo modificar ciertas cosas, algunas cosas de cómo se han hecho en el pasado, pues podemos modificarlas y clarificar las reglas del juego en una democracia. Y en ese sentido irse salvando un poco de la implicación que tiene la inminencia de este proyecto de ley. La NICA Act identifica las áreas puntuales que el gobierno de Ortega Murillo está manejando de manera dictatorial. La Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, no hay independencia de poderes en Nicaragua. Suprema. Exactamente, entonces la NICA Act identifica que todas estas instituciones de la democracia están al servicio de la familia presidencial. Sí. Ahora, ¿el presidente Ortega crees tú, podría hacer algún cambio o algún giro estratégico en este momento que está y enviar alguna señal o de qué puede depender eso? ¿Qué puede hacer Daniel Ortega realmente? Tendría que hacer, primero, cambios sustanciales en el Tribunal Supremo Electoral, que es el sistema de conteo de votos, el cual está pervertido por el presidente que tiene actualmente en Nicaragua, el Roberto Rivas, ¿verdad?, que se ha enriquecido públicamente más de decenas de veces en el cargo. Esto sería, diríamos, uno de los puntales. Luego continuaríamos con permitir verdaderamente que existan partidos de oposición en Nicaragua, porque los partidos de oposición que están en la Asamblea Legislativa de Nicaragua son partidos zancudos, o sea, al servicio del presidente de la República. Ahora, pero tampoco entonces es tan fácil hacer cambios si todo está en esas condiciones, o sea. Pero puede hacerlos, porque en el sistema de gobierno que él tiene, sus decisiones son ley. Suponiendo entonces que lo pueda hacer, pero elecciones, por ejemplo, se abre un proceso electoral, pero finalmente hay como una inercia muy fuerte que aún cuando se pueda sacar las manos de ciertas instituciones, en un momento determinado puede seguir ganando elecciones Daniel Ortega. Es que ese es el punto, ¿verdad? De que el país de los Estados Unidos, en su derecho soberano de lo que hace con el dinero de los contribuyentes americanos, ellos tienen ahorita, diríamos, la potestad de que la ley entre en vigencia, el NICA Act entre en vigencia. Esta es una ley especial. Esto es algo inconcebible, diríamos, para que un país trate de volver al orden democrático por imposición de otro. Pero todo esto ha sido producto de la política destructora de Daniel Ortega. Que otro país intervenga. Esto es como quien dice, yo estoy provocando con mi comportamiento que otro país me venga a decir cómo tengo que vivir en democracia. Eso es lo que está haciendo el NICA Act. Pero bueno, esto en la medida en que Estados Unidos, obviamente, más bien los recursos económicos norteamericanos de alguna forma han estado a disposición y Ortega los ha estado utilizando. Claro. Aún corrompiendo el sistema democrático. Totalmente de acuerdo en esa parte. Los ha estado utilizando. Entonces no es que Estados Unidos aparezca en escena así por así o porque tiene, digamos, esa concepción imperial de estar o de policía del mundo. Y estar, el que ha demostrado actitudes imperiales en la manera de gobernar ha sido Daniel Ortega. Ha anulado partidos de oposición. Inclusive expulsó a los inspectores de aduanas que los Estados Unidos envía con los países con los cuales tiene tratados de libre comercio, como lo es Nicaragua, que realizan inspecciones cada cierto tiempo acerca de cómo estos productos se empacan y se embarcan hacia los Estados Unidos, los cuales hace ahorros sustanciales de tiempo
de los productos que hacen las maquilas. O sea, está cerrando mercados comerciales con ese tipo de actitud. Inclusive expulsó hace como un par de años a un funcionario de los Estados Unidos que iba a realizar evaluaciones sobre el proyecto fallido del canal interoceánico en Nicaragua. Eso es lo que ha realizado, ese es el historial de esto. Ahora, la iniciativa, este anteproyecto de ley, cuenta con el respaldo de republicanos y demócratas. O sea, lo demostraron en la Cámara de Representantes. No estamos hablando que en otros proyectos o anteproyectos siempre a veces han sido los republicanos o solo los demócratas, pero acá hay, digamos, unidad de criterios sobre qué es lo que hay que hacer con Nicaragua. Hay una unidad de criterios, tú lo señalas muy acertadamente. Esta es una unidad de criterios provocado por el comportamiento que Daniel Ortega ha llevado. Esta ya es su tercera reelección en el poder y ahora lleva a su esposa como vicepresidente. De hecho, entre el mal estado de salud del señor Daniel Ortega, es su esposa Rosario Murillo la que está gobernando. Ahora bien, el pueblo de Nicaragua va a sufrir las consecuencias de esto. O sea, es siempre inevitable. O sea, siempre finalmente el que paga los platos rotos en todo esto es la población. Es el pueblo. ¿Crees tú que hay conciencia a ese nivel en la población de Nicaragua de lo que puede venir, de las implicaciones que esto tiene? Porque ya vamos a hablar un poco sobre las consecuencias que esto puede tener en términos regionales y la preocupación que hay a otros niveles, ¿no? La conciencia del pueblo de Nicaragua, podemos decir que está dormida nuevamente. El pueblo de Nicaragua es un pueblo que aguanta palo en el lomo hasta que el palo que le están dando se quiebra y entra uno nuevo. ¿Pasó con Somoza o es igual de lo que pasó con Somoza? Parecida, ¿no? Es igual de lo que pasó con Somoza. Es igual, la empresa privada en los tiempos de Somoza apoyaba al general Somoza. Ahorita la empresa privada, que es uno de los que va a recibir el palo del NICA Act, ya está comenzando a pedir cambios en el sistema de elección de votos de diputados y de alcaldes. ¿Habrá una preocupación genuina hoy sí del sector privado en esto? Porque eventualmente se le ha señalado, ¿no? De que cuando tú le afectas la bolsa, ni siquiera hay posicionamiento crítico sobre lo que está ocurriendo y de alguna forma el compadrazgo, o decir, mientras el sector privado en Nicaragua no se meta en la parte política electoral, pues pueden seguir haciendo su negocio. Pero hoy sí crees tú que eso está cambiando un poco, es decir, ya hay preocupación. Bueno, José Adán Aguirre, que es amigo personal mío desde hace muchos años, que es el presidente del COSEP en Nicaragua, ya ha estado dando discursos en los cuales él está pidiendo que haya cambios en el sistema electoral y político de Nicaragua. Esto quiere decir que ya la empresa privada está advirtiéndole a su socio, Daniel Ortega, de que realice cambios antes de que el NICA Act entre en acción, porque de eso se trata, evitar que el NICA Act sea aprobado por el Senado, realizando cambios en el sistema democrático antes de que entre en función, porque esa misma ley va a traer un periodo de prueba, como quien dice, o de revisión de que hayan cambios efectivos en la democracia en Nicaragua, que eso implica periodos de tiempo de 6 meses a 1 año. Entonces, relativamente cortos, tampoco dan tanto tiempo como para que... Exactamente. Y una vez que eso entre en vigencia, quitar la ley va a ser mucho más difícil porque implica de nuevo volver a hacer el proceso de votación para quitar una ley. Claro. ¿Verdad? Entonces esto es un castigo al pueblo de Nicaragua. Esto va a producir nuevamente nicaragüenses saliendo de Nicaragua hacia los Estados Unidos, hacia los países fronterizos en búsqueda de mejor trabajo, oportunidades de vivir mejor, que es el caso de los más de 600,000 nicaragüenses que viven en Costa Rica. Claro. ¿Ya? Ahora bien, Álvaro, la implicación que tiene para los inversionistas, es decir, todo esto manda señales para la inversión extranjera, por ejemplo. Nicaragua es una de las naciones, digamos, con mayor, que ha estado creciendo económicamente hablando, del Producto Interno Bruto. Como tengo que hacer una pausa comercial, cuando regresemos, sí me interesaría un poco que habláramos de ese tema, de manera particular lo que tiene que ver con de cuál es el impacto que tiene sobre la situación económica en la parte de las inversiones y cómo se puede entender el hecho de que sea un país que ha estado creciendo en su economía ya muy próspero, por lo menos es lo que se ha planteado hasta hace correcto. Momento. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, Álvaro, y mientras tanto reitero a nuestros
televidentes, nuestro patrocinador principal de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos. 19 sucursales a nivel nacional, las tiene ahí en el occidente del país, la zona central, para central y el oriente de El Salvador. Regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Álvaro Sevilla, presidente del Comité de Solidaridad Estados Unidos-Nicaragua, está con nosotros esta noche haciendo una reflexión sobre lo que acontece en Nicaragua. Pero bueno, quiero que, como a modo de ir cerrando sobre la consecuencia que tiene la posibilidad de aprobación de esta ley que condicionaría la inversión en Nicaragua, Álvaro, es un poco, entonces, si hay una señal, digamos, fuerte entonces en términos para los inversionistas, si puede haber un viraje entonces de cómo evoluciona la economía nicaragüense para el próximo año o este año mismo. El ente regulador de la economía del mundo, que es el FMI o Fondo Monetario Internacional, ya le ha realizado 2 advertencias públicas al gobierno de Nicaragua. Cuando un ente financiero como este hace advertencias públicas, significa de que la economía por lo menos va a recibir un impacto de alrededor de un 15 a un 20% de reducción del volumen actual. Fuerte. Sí. ¿Por qué? Porque inclusive la NICAD contempla que ciertos aspectos del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua con Estados Unidos se rescindan. Al rescindirlos, las exportaciones de Nicaragua, que es el destino de la mayor parte de las exportaciones de Nicaragua, estas se vean totalmente afectadas. Esto va a provocar una debacle económica bastante fuerte. Máxime que Nicaragua estuvo siendo financiada con la ayuda que se recibía del petróleo venezolano, ayuda que ya no existe, ayuda que gira alrededor de los 4.000 millones de dólares anuales, que allá en Nicaragua convirtieron esa deuda en deuda pública de Nicaragua. Entonces eso está afectando lo que es la balanza de pagos de Nicaragua. O sea, la utilización discrecional de fondos provenientes de Nicaragua, que Ortega lo manejó de manera discrecional a través de Albaniza y demás, ahora es una deuda de todos los nicaragüenses. De todos los nicaragüenses. Esas son las cosas que no se dicen públicamente. Por eso el Fondo Monetario está advirtiéndole públicamente a Nicaragua el hecho que va a producir eso. Cuando usted reduzca sus exportaciones de carne, de bienes de maquila hacia los Estados Unidos y bienes no usuales hacia los Estados Unidos, todo esto va a provocar una reacción en cadena monstruosa, el desempleo y el hambre hacia el pueblo, porque lo que es el empresariado poderoso de Nicaragua, ese no va a sufrir, ese va a tener siempre sus dineros para sobrevivir. Ahora bien, al convertirse en deuda pública, los fondos provenientes de Venezuela implica que entonces si hay un compromiso desde luego del gobierno del Estado nicaragüense con Venezuela. Tendrá que comenzar a pagar, si que no está pagando ya. Es que supuestamente lo está pagando ya. Ya lo están pagando. Pero el flujo de petróleo, de plata, de Venezuela hacia Nicaragua ha disminuido sustancialmente en los últimos meses. Ya no hay importaciones de petróleo. Petróleo en absoluto. Porque ya es más fácil para Nicaragua y más barato para Nicaragua comprarlo fuera de Venezuela. Y además de que Venezuela no puede cumplir con el suministro de petróleo que tiene, porque ahora le tiene que dar más petróleo a China, que es su último prestamista. Porque el precio del barril de petróleo se reduce y tiene que suministrarle más petróleo para poder cumplir con su pago al último prestamista que tuvo, que es China, que ya le negó dinero a Venezuela. Ahora bien, entonces, ¿cómo esta situación de Nicaragua puede irradiar a la región? ¿Qué consecuencias puede tener? Hay varios niveles, sin duda alguna. Flujo de ¿no? migrantes. Pero el primero va a ser mayor flujo de migrantes. Con consecuencias directas para Costa Rica, más todavía que ya las tiene. Correcto. Y sobre Honduras. Y sobre El Salvador. El Salvador, sí. Van a venir más nicaragüenses porque no hay fuentes de empleo en nuestros países. ¿Qué otra reacción puede tener además del flujo de migrantes? Los inversionistas extranjeros en Nicaragua van a ver desmerecer los valores de sus inversiones, van a ver desmerecer el rendimiento de sus inversiones en Nicaragua. Y eso no necesariamente los puede llevar, ¿crees tú,
Y pregunto a los inversionistas a volver la mirada a otros países de la región y decir, bueno, no, ya no se puede en Nicaragua, entonces podemos pensar en Honduras, Costa Rica, El Salvador. Primero van a sufrir pérdidas económicas que van a tener que asumir, porque obviamente para lograr ese desarrollo en Nicaragua ellos realizaron préstamos en base a garantías reales. Y claro, con proyecciones de 5 o 10 años, mínimo 10 años, ¿no? De recuperación, correcto. Ahí lo tiene, si un proyecto lleva 5 años de devolución, o sea... Entonces el inversionista tiene que poner fondos de su bolsa para poder asumir esos compromisos con esos bancos financieros. Es como acá en El Salvador con la desmerecimiento de la calificación crediticia que hubo. Nicaragua va a sufrir con el impago, es correcto. Nicaragua va a sufrir un desmerecimiento en su calificación crediticia. Nicaragua no va a tener dólares para pagar deuda externa. ¿Qué recomendarías tú a los inversionistas? En este momento que todavía no han invertido en Nicaragua, pero que obviamente se ha convertido en el principal atractivo de inversión en Centroamérica. A los inversionistas, por ejemplo, que no han hecho sus inversiones todavía en Nicaragua, que se abstengan de hacerla hasta que se defina la manera en que el gobierno de Daniel Ortega va a comportarse ante la imposición avisada de lo que es el NICA Act. Al inversionista que ya tiene inversiones en Nicaragua, tendrá que ver cómo las fortalece, las frisa en todo caso, congelarlas en todo caso, con lo que tiene y protegerse ante la tormenta que viene en caso que la NICA Act sea aprobada. Y eso lo está advirtiendo no mi persona, se lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. La banca internacional que presta a esas empresas ya se lo está diciendo a esos inversionistas y públicamente. Ya. Hay otros factores acá que me gustaría conocer un poco tu opinión, Álvaro, y es que Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica, esta semana ha estado en Europa, particularmente en una visita oficial en España, y él ha expresado la preocupación por el rearme de Nicaragua. Lo leíamos al principio de la entrevista, ¿no? Como sí. Parte de los temas. Nicaragua está estrechando o ya ha estrechado o desde siempre esto ha sido así, obviamente con Ortega, el acercamiento de esas relaciones estrictamente militares con Rusia, por ejemplo. Sí puede ser un factor geopolítico de preocupación ya para toda Centroamérica, incluso para Estados Unidos. Bueno, para los países centroamericanos con economías débiles, porque somos de economías débiles, o sea, sostener una guerra es caro. Es un gasto terrible económicamente hablando. Claro. Nicaragua no tiene dinero suficiente, diríamos, para sostener una guerra con ningún país en Centroamérica. Puede realizar un efecto de invasión con la fortaleza de los blindados que está recibiendo donados de parte de Rusia, ¿verdad? Pero puede, digamos, pero no tiene el fondo para sostener la guerra, sí, para quemar el combustible de los tanques, para darle alimentación a los soldados que van a invadir, no tiene fondo. Inclusive su ejército, numéricamente hablando, no tiene la fortaleza para invadir. ¿Y hacia dónde entonces va el mensaje? Es decir, si no necesitas un ejército hacia el pueblo, pensando... hacia el pueblo. El mensaje de los tanques es hacia el pueblo. Es reprimir al pueblo de Nicaragua, que obviamente va a levantarse. O sea, un mensaje de militarista, poder, de prepotencia exactamente. Hacia la gente, o sea, es hacia un el poco pueblo, absurdo, ¿no? reprimir al pueblo, para eso es lo que va. Costa Rica obviamente no tiene una vocación de paz desde hace más de 65 o 67 años que dejó de tener ejércitos. Correcto. Costa Rica no tiene, diríamos, fortaleza militar. En el pasado, Costa Rica ha recibido apoyo ante gestos agresivos de los gobiernos de Nicaragua, ha recibido apoyo de Panamá, ha recibido apoyo de Sudamérica, ha recibido apoyo de los Estados Unidos. El acto de Nicaragua de facilitar las estaciones para satelitales de comunicaciones con Rusia tiene más bien un efecto como de show internacional. Fuerza para que los Estados Unidos se sientan amenazados, por eso, en mi parecer, no la tiene. ¿Por qué? Porque Rusia tiene suficiente equipo de radioescucha en la isla de Cuba. Hace poco hemos visto show de Rusia, demandó un barco enfrente de las costas de Nueva York, alrededor de 40, 60 millas, que estaba realizando labores de radioespionaje.
Y también hemos visto cómo Rusia realiza los vuelos esos de acercamiento en Alaska, etcétera, sí, que son detectados. Eso es un juego entre las potencias, ¿verdad? Pero Rusia no tiene la fortaleza económica para montar una base militar en el extranjero. De hecho, el interés de Rusia en Siria básicamente es porque son las únicas dos bases militares que la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y ahora Rusia ha tenido en el extranjero, en Siria. La única base naval fuera. Ahora, pero entonces, ¿cuál es, en términos prácticos, cuál es el sentido de esto? Pues? O sea, en Ortega, es decir, que puede ser que esté pensando esté pensando en su mente enferma, porque ser dictador de un pueblo es enfermarse de la mente. Básicamente puede ser de decir un mensaje a los Estados Unidos: si vos no me ayudas, Rusia me va a dar ayuda. Pero digamos, eso es un poco recurrir a los argumentos, a las estrategias de la Guerra Fría. Es decir, a estas alturas... Él sigue pensando como eso. ¿Tú crees? Sí, nada más. Ellos siempre han sido y se disfrazan de marxistas, leninistas que han sido, desde sus raíces, se disfrazan en un sentido democrático. Se entronizan utilizando las ventajas de la democracia. Pero realmente en el fondo siempre siguen lo mismo. ¿No crees tú que va a despertar un poco el nacionalismo de los nicaragüenses y decir, miren, aquí nosotros tenemos que prepararnos y entonces, pero... No, o sea, no. El nicaragüense más bien creo yo de que no va a reaccionar en forma nacionalista de respaldar un gobierno dictatorial. El pueblo nicaragüense más bien va a evitar realizar eso, va a provocar la caída de Ortega. Los tanques son para reprimir y sostenerse en el poder. Más nada, no para ir a agredir a vecinos. No sé que se utilice un tanque para pasárselo encima de vehículos estacionados, no sé, porque tampoco un morterazo, es decir, contra la gente. O sea, en el pasado los T-55 que tenían en la época de la Revolución Sandinista, en la década de los 80, muchos de ellos acabaron acá en las acerías salvadoreñas. Fueron cortados y traídos para acá para ser fundidos, cortados, o sea, se cortaron. Sí, correcto. ¿Verdad? Y luego se trajeron acá y fueron fundidos acá en Quesaltepeque. Sí, en la empresa Corinca. Bueno, de hecho, pasaban, por un buen tiempo pasaron en furgones, pasaban pedazos, así, literalmente de cortados, a eso me refería, cortados. Ahí fueron a parar. Los T-72 que le han regalado son vehículos de hace 40 años. Son vehículos de hace 40 años. O sea, el mantenimiento de esos vehículos, Nicaragua no tiene dinero para pagarlo. Si ahorita, por ejemplo, vamos a hablar de una parte de que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social está quebrado por los préstamos que la familia Ortega Murillo ha realizado para volverse más rica en obras de construcción y no han pagado. El Seguro Social de Nicaragua, el Fondo Monetario Internacional se los está advirtiendo, ya está en quiebra y no va a poder pagar las pensiones a los ciudadanos que durante mucho tiempo han cotizado confiando en que van a recibir una pensión segura. Ahora, ¿debería entonces, en todo caso, lo que está pasando en Nicaragua generar una preocupación genuina en los gobiernos, en los presidentes de la región? La preocupación para mí debe de existir, pero de que nos vaya a quitar el sueño o les vaya a quitar el sueño, no. Probablemente también el señor Solís, que necesita dinero para su balanza de pagos en Costa Rica, agita este fantasma para provocar sentimientos de simpatía hacia Costa Rica y sentimientos de mayor ayuda económica hacia Costa Rica. Eso es para mí el sentido de lo que él está diciendo, pero amenaza real no creo que exista. Aunque los dictadores siempre, valga señalarlo, utilizan el miedo del enemigo externo para entronizarse más en el poder. Ahora, hay un lineamiento en este momento, sigue habiendo al menos de los países que están integrando, incluso que están agrupados incluso en la CELAC, ¿no? Y lo vimos de cómo reaccionó El Salvador, Nicaragua y los demás países de la CELAC, sobre todo aquellos que están dentro de la Organización de Estados Americanos por el caso de Venezuela. A mí me extrañó ver en esa reunión que hubo acá, me extrañó no ver al canciller de Nicaragua. No vino, siendo un país tan vecino y tan cerca. Yo pienso que genera un poco de suspicacia eso, es decir... yo te voy a decir algo. Bueno, es clarísimo el hecho de que en la CELAC, en esa reunión que hubo, obviamente que no hubo ni siquiera una resolución, ¿no? Porque no había forma de tener consenso, entonces dijeron, prácticamente fue una reunión más... de amigos. Si tomar un trago y lo que sea, ¿no? Pero
Hasta ahí, o sea. Pero Nicaragua, siendo un país supuestamente solidario con Venezuela, tendría que haber mandado a su canciller. Es correcto, eso Y justamente no, fue lo y que no le dio menos la, peso, ¿no? El hecho de que no estaba ese nivel de representación. correcto, O sea, yo no vi al canciller de Nicaragua en esta reunión. Para mí, Nicaragua ahí estaba diciendo públicamente, estamos de acuerdo, pero no tanto. ¿Por qué no tanto? Porque obviamente en los Estados Unidos el accionar de Nicolás Maduro en contra de su pueblo, la represión que está haciendo en contra del pueblo venezolano, 38 muertos, vehículos blindados pasando encima de manifestantes. Ese tipo de actuaciones en los Estados Unidos está provocando animadversión. Ese puede ser un gesto de Daniel Ortega, no haber mandado a su canciller hacia los Estados Unidos como decir estoy de acuerdo. porque el caso venezolano sí genera más preocupación. Correcto. Y más reacción en el Correcto. gobierno norteamericano. Exactamente. O sea, Entonces, la lectura es esa, justamente. O sea, sí, eso es lo que está haciendo Nicaragua. Ahí Nicaragua está diciendo estoy, pero no estoy. sí. ¿Verdad? Está jugando un poco de política de apaciguamiento hacia los Estados Unidos, no respaldando públicamente a Venezuela, como se realizó aquí en la reunión de CELAC, de los cancilleres que estaban acá y de quienes estuvieron presentes en esta reunión. Entonces, ¿ves tú un poco más menguada la participación de Nicaragua en todo este movimiento No la he visto. alrededor de Venezuela, entonces? No la he visto en comparación con El Salvador, que ha sido más activa, respaldando a Venezuela que Nicaragua. Y como por fortuna o de fortuna, no sé, o lo que haya sido, El Salvador tiene además la presidencia pro tempore de la CELAC, ¿no? De la CELAC, O sea, correcto. pero además ha asumido una posición clarísima de respaldo a Ha estado respaldando a Nicolás Maduro. Maduro. ¿no? Incluso vimos declaraciones del diputado Diablito Ruiz, ¿no? Diciendo Sí, que incluso estaban dispuestos hasta, si era de con que, las armas, pues, de que va a llegar armado a él a Venezuela a combatir, etcétera. O sea, son parte de, yo le llamo cuando un político hace eso de bravuconadas, muy lejos de la realidad. O sea, el raciocinio implica de que la política internacional, viendo el caso de Venezuela, lo que tiene que es presionar por el diálogo, presionar por unas prontas elecciones libres en Venezuela que permitan una alternabilidad a ese hecho de que tiene un gobierno fracasado. De acuerdo, nos quedamos en ese punto, Álvaro. Vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, quizás es importante evaluar un poco también ya hacer una especie de evaluación de la administración Trump, ya hoy que tiene un par de meses en el poder, ¿no? Con mucho gusto. Un poco cómo y qué consecuencias pueden haber entonces. Si lo que estamos viendo en el caso de Nicaragua con esta ley tiene mucho que ver con la nueva administración, obviamente estamos hablando del Senado, el Congreso, ¿no? Y ahí funciona la separación de poderes, pero el Ejecutivo que tanto puede estar influyendo en todo esto. Y sobre todo porque está el tema de TPS también para el caso de El Salvador. Vamos a una pausa comercial, regresamos con más. Gracias por continuar con Conexiones. Está con nosotros al cierre de la entrevista Álvaro Sevilla, del Comité de Solidaridad de Estados Unidos-Nicaragua. Bueno, vamos al cierre, Álvaro, y te decía entonces un poco la parte estrictamente migratoria, ¿no? Hasta dónde entonces, ya decíamos, el caso del Congreso y el Senado, que toma sus propias decisiones y en ese sentido están analizando este anteproyecto de ley que va a tener repercusiones económicas fuertes sobre Nicaragua. Pero bueno, el presidente Trump, más o menos en sus primeros 100 días, ¿cómo lo has visto? En la parte migratoria. Exactamente. En la parte migratoria, el señor Trump, su base de política de campaña fue decir voy a endurecer las leyes migratorias. Hemos estado viendo de que a personas con ciertos comportamientos delincuenciales los han estado expulsando, han hecho redadas, etcétera. Pero la realidad es que lleva menos expulsados que lo que el señor presidente anterior, el señor Obama. En la comparación de 100 días, lleva menos expulsados. Sí. Es la realidad. Pero hay que acordarse de esto. El TPS es una decisión ejecutiva que le llaman en los Estados Unidos. Es una decisión del presidente. Es una decisión que el presidente toma en base a los informes que recibe de los representantes de los Estados Unidos en el extranjero. Claro. Esta decisión que el presidente toma está basada en base también a los comportamientos o situaciones políticas que mira en esos países en consonancia con la política exterior norteamericana.
Venezuela es un caso que incide directa o indirectamente sobre los TPS. Actualmente en los Estados Unidos viene el proceso de renovación para la población haitiana del TPS. Hay fuertes rumores de que no lo va a renovar. Quiero ser exacto, fuertes rumores, no es todavía una decisión presidencial. Pero esta decisión presidencial la está basando, dicen los rumores, en base a que Haití respalda las actitudes que el gobierno de Venezuela demuestra para gobernar a su gente. Que en este caso es la misma posición de El Salvador. O sea, en la realidad que estamos observando, el gobierno de El Salvador está apoyando decididamente, oficialmente, a las actuaciones del gobierno de Venezuela. No podemos negar ese hecho. Lo está haciendo. Claro. Pero esto puede conllevar consecuencias. Sí puede llevar consecuencias. Una de las cosas que vimos acá en los comentarios que hicimos es que ha estado recortando la ayuda que supuestamente se había comprometido a dar. Estos recortes de ayuda son las primeras señales que el gobierno norteamericano envía a estos países sobre lo que ellos consideran que no está de acuerdo a su política exterior. ¿Tú sí crees que hay que interpretarlo a la luz de esos hechos? De los hechos que es reales. Imposible. Es que son hechos reales. Hay rumores con respecto a los haitianos. ¿Qué es lo que están recomendando los abogados migratorios en los Estados Unidos y las organizaciones migratorias en los Estados Unidos? Que las personas con TPS busquen cómo solicitan su residencia en base a los comportamientos que han tenido con su TPS, comportamientos que van de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos. Comportamientos que inclusive, para que usted sepa, cuando usted le dan un TPS, significa que usted le pidió un perdón a los gobiernos de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos por haber quedado ilegalmente en su país o haber ingresado ilegalmente en su país. Ese perdón fue aceptado para que le dieron el TPS. Ese TPS significa que usted puede llegar a solicitar su residencia permanente en base a su comportamiento de respeto a las leyes. Eso es lo que se está recomendando ahorita en forma migratoria para estas personas. Ahora, en la parte de la ayuda para Triángulo Norte ya hay una decisión obviamente de un recorte, ¿no? De recorte financiero, pero también me llamó la atención porque en estos días ha habido una reiteración del embajador norteamericano en nuestro país. Y digo reiteración porque son acuerdos que el país o convenios, lo que sea, que se ha firmado, donde el país se ha comprometido a cumplir con por lo menos 16 condiciones para poder recibir los beneficios de esa economía, exactamente. Y en estos días lo ha reiterado la embajadora, o sea, hay que cumplirlos todos. O sea, no está hablando de 5, de 8, 10, mire que ahora tengo 15 y medio, o sea, pero el otro más o menos está reiterando sobre eso, o sea, entonces estamos expuestos a que finalmente... El gobierno americano no basa sus decisiones en base a me cumpliste 10, medio cumpliste 5 y una no me cumpliste, pero te voy a dar el apoyo. No, el gobierno americano, como es su filosofía anglosajona, se basa en cumpliste totalmente el acuerdo, de esa manera yo te voy a ayudar. No cumples con lo acordado, no te voy a dar la ayuda. No hay medias tintas. O ellos trabajan en base a blanco y negro. O es blanco o es negro. No es que, mira, ve que fue un poquito gris. La señora embajadora ha estado realizando, y quiero que se comprenda esto, cuando el embajador de cualquier país está expresando públicamente posiciones en base a actitudes del gobierno donde está, es porque su gobierno en forma oficial se lo ha dicho que lo haga público. No es cuestión de que la embajadora está actuando a escondidas o a espaldas de su gobierno. Claro. La embajadora de T Seguro tiene directivas precisas de la manera en que ella declara, cómo las declara y cuándo las declara. No es que ella está actuando por la libre. El embajador sigue instrucciones oficiales de su gobierno y las tendrá que cumplir. Ahora, Álvaro, entonces lo que estamos presenciando en Centroamérica, y para ser más específico, el caso de El Salvador y Nicaragua, tiene que ver con, muchísimo tiene que ver con posicionamientos ideológicos. Es que lo hay.
El trasfondo siempre es ideológico. La democracia la vives, la respetas, o la rechazas, o la prostituyes. La democracia es una, respeto integral a todos los poderes del Estado. Pero bueno, el tema de democracia es un poco complejo en términos de cómo se ha diseñado, pero sobre todo cómo se ha ejecutado en estos países, ¿no? Porque con todo el tema de balance de poderes, pesos y contrapesos, el tema de la transparencia en el manejo de los recursos, y de repente se ha terminado en lo que hablábamos al inicio de la entrevista, un poco en la prostitución o la perversión del sistema democrático. O sea, eso lo estamos padeciendo de alguna manera. Fíjate, por ejemplo, vamos a hablar algo así rápidamente algo de Nicaragua. Nicaragua no está incluida en el paquete del Triángulo Norte. Correcto. Nicaragua no recibe a ese tipo de ayuda, a pesar de que tiene también narcotráfico que pasa por su país. ¿Por qué no está incluido Nicaragua? Por las actitudes que toma con respecto a sus mismos ciudadanos en el respeto a la democracia. Nicaragua es refugio de delincuentes. Nicaragua está refugio a un expresidente de este país que tiene causas abiertas acá. Por eso Nicaragua es un caso que provocó una reacción como el Nica Act. Nicaragua ha provocado eso. Nicaragua respalda de cierta manera a Venezuela. Nicaragua apoya un cierto expansionismo, aunque de figura de los rusos. Eso implica sanciones para Nicaragua. Eso es lo que viene. En elecciones, bueno, para ser más preciso, en la elección de 2009, cuando estaba todo este proceso de campaña electoral, ¿no? En aquel momento se miraba tan lejano todo esto que decían, bueno, es que esto es campaña, ¿no? Si con Estados Unidos hay buenas relaciones, de amistad, de cooperación, y no es que no las haya en efecto, ¿no? O sea, sí hay mucho acercamiento de esto, pero se planteaba de que era muy remoto la posibilidad de un distanciamiento de los gobiernos, y en este caso particular del gobierno del FMLN, de Salvador Sánchez Serén, con Estados Unidos. Pero hay señales ya que en términos concretos están ocurriendo. Es decir, es evidente lo que en aquel momento se parecía tan lejano, ahora sí lo tenemos más a las puertas. Es evidente lo que están haciendo. Cuando usted mira a un personero, diputado de la Asamblea Legislativa de El Salvador, diciendo que va a tomar armas para ir a defender a Venezuela ante la agresión, y usted dice, ¿cuál agresión de afuera de Venezuela? Porque yo solo he visto al pueblo venezolano desarmado. Yo no he visto al pueblo venezolano con armas dándose bala con la Guardia Nacional o con la Guardia Bolivariana que los reprime. En la televisión, en los medios no se ve eso. No ha habido muertos de guardias bolivarianos. Los muertos los está poniendo el pueblo. Esa es una realidad. Entonces, cuando usted ve a un gobierno que decididamente está apoyando la represión del otro pueblo, y lo que más me extraña de El Salvador, porque El Salvador junto con el FMLN, ellos recibieron apoyo de la OEA cuando en El Salvador había un conflicto militar aquí. Y ahora El Salvador, de alguna manera, Naciones Unidas, invalida, está invalidando el accionar y presión de la OEA por la democracia en otro país. Esa es parte de la actitud que El Salvador puede recibir, el gobierno de El Salvador puede recibir, y la recibe el gobierno y se traspasa al pueblo que recibe los beneficios de que sus ciudadanos tengan TPS, de que sus ciudadanos tengan ventajas de vivir en los Estados Unidos, de trabajar en los Estados Unidos y ayudar a mantener no solo la economía de su casa, la economía del país. Sí, no, bueno, y sería interesante como conocer un poco finalmente lo que estará pensando. En este país no hay uno, de todos los que somos de este país, que no tengamos un familiar, un pariente cercano, lejano, lo que sea, viviendo en Estados Unidos. Y así, que de alguna forma nos hayamos visto beneficiados de eso. O sea, es así una realidad de este país, ¿no? Entonces, ante un escenario como ese, todavía está por verse qué tipo de consecuencias puede tener, ¿no? Porque sí es preocupante, o sea, yo creo que poca gente podrá estar celebrando, porque nadie celebra una cosa como esta, es decir, de la posibilidad de que pueda haber una eliminación de TPS en Estados Unidos, obviamente que no es para celebrarlo, ¿no? No, o sea, eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Lo que nosotros tratamos de conversar acá es decir, señores, ustedes están gobernando un país, no están gobernando un partido político, no están gobernando solamente sus votantes,
están gobernando a los otros votantes. Sí, claro, por las repercusiones que tendrá sobre la población, ¿no? Que es la que sufre, que es la que va a pasar hambre. Ojo, están hablando inclusive de que quieren colocarle a las remesas que se envían de los Estados Unidos un impuesto del 2%. Sí, en la construcción del muro. En la famosa en algún construcción momento del muro. Todo ese tipo de actitudes, de alguna manera, va a darle combustible a las actitudes antimigratorias de los Estados Unidos. O incluso alguien puede decir o decía en algún momento determinado de la posibilidad que puede haber de restricción de envío de remesas. Decir, bueno, vamos a ponerle un techo entonces en el envío de la remesa. No sé, uno puede pensar, o el impuesto que ya va a ser un golpe fuerte, ¿no? Porque en este momento no se tiene. En este momento se paga una cuota, pero no es un impuesto. Eso se sería paga, como se paga el valor del envío, nada más. El envío, nada más, correcto. Porque yo envío dinero para mi familia acá en El Salvador. Claro. Yo envío y yo pago una tasa a Western Union para realizar esto. Es correcto. Pero no pago impuestos. Así es. De hecho, para que tú sepas, cuando tú declaras tus impuestos, no puedes declarar el dinero que envías a tu familia para descontártelo de impuestos. Pagamos integralmente el 16.66% sobre las remesas que mandamos a nuestras familias acá en El Salvador. Es un impuesto. ¿Por qué? Porque no podemos ponerlo como donación porque necesitaríamos que una ONG que sea nuestra familia la que recibe el dinero. Sí. Es un impuesto que se paga. Es un aporte extra. El ciudadano que manda de remesas de dinero a su familia no lo descuenta de los impuestos en los Estados Unidos. Pagamos impuestos. Bien, como el tiempo se nos va un poco avanzando y estamos en el último segmento, Álvaro, entonces, en la perspectiva, ¿cómo se puede estar viendo, estos países y sobre todo al cierre de este año? Yo me atrevería a decirle al gobierno de Nicaragua de que reconsidere su posición con respecto a los valores democráticos integrales que se deben de defender. Me atrevería a decirle al gobierno de El Salvador de que considere la posición de apoyo total y absoluto a Venezuela. Acuérdese, señores, de que no están apoyando al pueblo de Venezuela, están apoyando a un gobierno que son transitorios. Eso es lo que yo pudiera decirles. Consideren que los actos que se realizan internacionalmente tienen consecuencias para los desposeídos que dicen ustedes, gobiernos, que son a los que tienen que ayudar. Ahora bien, ¿estos gobiernos qué capacidad tienen de lobby en Estados Unidos? ¿Hasta dónde llegará esa capacidad de influencia? Ha sido habitual en los gobiernos pasados, ¿no?, de que siempre ha habido una especie de lobby fuerte, relaciones muy estrechas con ciertos congresistas, senadores, que son claves en la agenda en Washington. Hay un punto ahorita que se debe de considerar. El señor Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe el lobby de países extranjeros dentro de los Estados Unidos. Antes, ¿Crees que efectivamente incida, que se anule eso? Anteriormente ese era un accionar legal en los Estados Unidos. Un país extranjero compraba lobby ante los representantes o ante los senados. Sí, ha sido normal en el pasado. Ha sido normal en el pasado, pero el señor Trump firmó una orden ejecutiva prohibiendo el tipo de lobby de países extranjeros dentro de los Estados Unidos. O sea, ¿entonces queda restringido a la parte estrictamente diplomática o estrictamente diplomática y a lo que se conoce como lo que es el funcionamiento normal de un Estado, tanto internamente como externamente ante el Concierto Internacional de Naciones? Ahora, estos países requerirían entonces de tener diplomáticos muy fogueados, con mucha credibilidad, con mucho prestigio en Estados Unidos. Y respaldados por el accionar de su propio gobierno. Es correcto. Porque tú puedes tener al mejor diplomático de carrera, pero si tu país está realizando acciones en contra de lo que este diplomático está haciendo, de nada sirve. Estamos desperdiciando el esfuerzo, desperdiciando el dinero. Ahora bien, puede haber en Centroamérica una especie de regresión a esos esquemas que se habían tenido en el pasado de Guerra Fría, estamos hablando de otro fenómeno ya con lo que tiene que ver con narcotráfico, la corrupción y etc. Mira, en los tiempos están señalados. El señor Maduro convocó a una falsa constituyente, porque esa es la realidad, señores, hay que decir la verdad. El señor Maduro convocó a una falsa constituyente, en la cual solamente van a ir los
afines al sistema de gobierno. El rechazo de los otros países con democracias verdaderamente elegidas tiene que ser determinante a una actitud como esa. Eliminando al opositor no se lleva la democracia al país. Claro. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Álvaro, por haber compartido con nosotros. Muy amable. Estamos a tu orden como siempre. Bueno, perfecto. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros esta noche. Mañana nos acompañará Álvaro Artiga. Él es el director de Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana, UCA, y estaremos hablando de elecciones, de proceso electoral, de la observación, presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, desde luego. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen. Buenas noches.